En la noche del 13 de marzo de 1993, en el glamoroso Hotel Hilton de Las Vegas, el mundo del boxeo fue testigo de uno de los espectáculos más perturbadores de la historia. Un hombre que había convertido el ring en su circo personal estaba a punto de protagonizar una transformación que nadie vio venir. De artista excéntrico a guerrero despiadado. Pero lo que realmente impactó a millones de espectadores no fue la sangre que corrió esa noche, ni los golpes devastadores que se intercambiaron, sino el momento en que Jorge Maromero Páez rogó desesperadamente al referí que detuviera la pelea para salvar a su oponente de algo peor que una simple derrota. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás sobre esta pelea cambiará para siempre tu percepción del boxeo y te revelará por qué esta noche se convirtió en la más polémica de la carrera del mexicano más excéntrico de todos los tiempos. Jorge Adolfo Páez llegaba a esa velada cargando el peso de las expectativas rotas y los sueños fracturados. A los 27 años, el hombre que una vez fue campeón mundial de peso pluma estaba viviendo el momento más crítico de su carrera. Su récord de 42 victorias, 5 derrotas y 4 empates, con 29 knockouts, parecía impresionante en papel, pero la realidad era más cruda. Había perdido contra Rafael Ruelas en su pelea anterior y los críticos ya escribían su obituario deportivo. El maromero no era un boxeador cualquiera. Nacido en una familia circense, había crecido entre trapecistas, malabaristas y acróbatas. Su apodo no era casualidad. Las maromas eran parte de su ADN, literal y figurativamente. Pero esa noche en Las Vegas necesitaba demostrar que detrás del artista había un guerrero auténtico, porque de lo contrario su carrera estaría condenada al olvido. Su oponente, Ramón el Bombardier Félix, era todo lo opuesto a la teatralidad del maromero. Este tijuanense de 24 años llegaba con un récord 20 victorias, 4 derrotas y 17 knockout. Era un especialista en terminar peleas antes de tiempo. Un hombre acostumbrado a resolver disputas a golpes en las calles duras de Tijuana. Félix no venía a Las Vegas a ser parte del show. Venía a destruir la leyenda del maromero y construir la suya propia sobre los escombros de la carrera de Páez. Cuando las luces del Hilton se atenuaron y comenzó la música, el mundo del boxeo se preparó para otro espectáculo del maromero. Páez emergió de los vestidores envuelto en una bata plateada que brillaba como metal líquido bajo las luces del casino. Top Rank Incorporated and Forum Boxing Incorporated in association with the Las Vegas Hilton. Pero lo que realmente captó la atención mundial fue su corte de cabello. Llevaba grabado un mensaje de conciencia social que generó tanto admiración como críticas feroces. Durante su caminata al ring, Páez desplegó todo su arsenal de entretenimiento. Saludaba al público, hacía gestos teatrales y ejecutaba algunos de sus movimientos circenses característicos. Los aficionados estaban divididos. Algunos lo adoraban por traer color y personalidad a un deporte a veces monótono, mientras otros lo detestaban por convertir el boxeo en lo que consideraban un circo barato. Lo que muchos no sabían era que detrás de esa fachada extravagante, Páez había entrenado más duro que nunca. Chuck Bodak, su legendario entrenador y uno de los mejores catman de la historia, había trabajado incansablemente para preparar a su pupilo. Bodak era una leyenda viviente. Veterano de guerra, condecorado con 2 corazones púrpura, había estado en el rincón de más de 50 campeones mundiales, incluyendo a Muhammad Ali. Si Bodak creía en el maromero, era porque había visto algo especial en él. Jorge Páez, in one of his fights at the Forum, he marched into the ring and Cuando sonó la campana para iniciar el primer round, la atmósfera en el Hilton cambió instantáneamente. Ramón Félix salió de su esquina como un toro enfurecido, decidido a terminar rápidamente con el espectáculo del maromero. Sus primeros golpes fueron duros y precisos, conectando con una potencia que hizo que el público contuviera la respiración. Páez, fiel a su estilo, comenzó a boxear de manera ortodoxa, pero pronto sus instintos artísticos tomaron el control.
Empezó a bajar las manos, a hacer movimientos exagerados con la cabeza y el torso, esquivando golpes con una gracia que parecía más danza que deporte de combate. Cada vez que evitaba un golpe de Félix, la multitud rugía de emoción. El árbitro Toby Gibson observaba atentamente, consciente de que tenía en sus manos una de las peleas más impredecibles de su carrera. Gibson era conocido por su firmeza y su capacidad para controlar las situaciones más caóticas, pero incluso él parecía fascinado por el estilo único del maromero. Las estadísticas del primer round fueron reveladoras. Félix había lanzado más golpes, pero Páez había conectado un porcentaje más alto de sus intentos. Era la representación perfecta del contraste entre fuerza bruta y habilidad técnica, entre la agresión directa y la inteligencia boxística. El segundo round comenzó con la misma intensidad, pero a los pocos minutos ocurrió el incidente que marcaría para siempre esta pelea. Durante un intercambio cerrado en el centro del ring, las cabezas de ambos peleadores chocaron violentamente. El sonido del impacto resonó por todo el recinto y cuando se separaron, un río de sangre comenzó a brotar del ojo derecho de Jorge Páez. El corte era profundo y estratégicamente ubicado justo en la esquina del ojo, donde la piel es más delgada y vulnerable. La sangre comenzó a fluir inmediatamente, tiñendo de rojo la parte derecha del rostro del maromero. Páez se dirigió inmediatamente hacia el árbitro Gibson, gesticulando y reclamando que había sido un cabezazo intencional. La controversia estalló instantáneamente. Las repeticiones en cámara lenta no fueron concluyentes. Algunos ángulos sugerían que había sido accidental, otros parecían mostrar un movimiento deliberado de Félix Gibson. Presionado por la situación, decidió no detener la pelea para revisar el incidente, una decisión que sería cuestionada durante años. Chukwuemeka corrió hacia su peleador durante el descanso, desplegando toda su experiencia como catman con movimientos precisos y veteranos. Aplicó coagulantes, presionó la herida y logró contener temporalmente el sangrado, pero todos sabían que era una solución momentánea. El corte era demasiado profundo y cualquier golpe directo podría reabrirlo con consecuencias devastadoras. Lo que ocurrió después desafió todas las expectativas. En lugar de adoptar una estrategia defensiva para proteger su herida, Páez hizo exactamente lo contrario. Intensificó su espectáculo hasta niveles nunca antes vistos. Era como si el dolor y la sangre hubieran liberado algo primitivo en su interior, una mezcla peligrosa de arte y guerra. En el tercer round, Páez comenzó a pelear con ambas manos completamente bajas, exponiendo su rostro ensangrentado como si fuera una invitación abierta a Félix. It's a pretty even fight. If we stay up late, we'll make it a pajama party. We can all order a pizza and make some prank phone calls and hang out. Esquivaba golpes con movimientos que parecían imposibles, inclinando su torso hacia atrás hasta ángulos que desafiaban la física, mientras la sangre continuaba manchando la lona. Pero lo más impactante era su interacción con el público. Entre intercambios de golpes, Páez se dirigía hacia las cuerdas, hablaba con los espectadores de primera fila, hacía gestos teatrales y hasta lanzaba besos al aire. El árbitro Gibson se acercó varias veces para advertirle. «Deja de hacer espectáculos y concéntrate en pelear», le gritaba. Pero Páez parecía estar en un trance artístico. La multitud estaba completamente dividida. Una parte rugía de emoción ante el espectáculo único, mientras otra silbaba desaprobatoriamente, considerando que Páez estaba faltando el respeto al deporte. En las mesas de comentaristas, los expertos no sabían cómo interpretar lo que estaban viendo. ¿Era genialidad o locura? El cuarto round marcó un punto de inflexión dramático. Páez, con sangre seca formando una máscara roja en la mitad de su rostro, comenzó a mostrar por qué había sido campeón mundial. Sus golpes se volvieron más precisos, más poderosos, más deliberados. Era como si hubiera encontrado el equilibrio perfecto entre su naturaleza artística y sus instintos de guerrero. Sus ganchos de izquierda comenzaron a encontrar consistentemente la humanidad de Félix. Cada impacto hacía que las piernas del tijuanense temblaran visiblemente.
El público notó el cambio. Los gritos de emoción se volvieron más intensos, más genuinos. Ya no era solo entretenimiento, era boxeo de alto nivel con una capa de espectáculo que lo hacía único. Félix, por su parte, comenzó a mostrar signos de frustración. Sus golpes se volvían más desesperados, menos técnicos. La combinación del estilo elusivo de Páez y sus propios errores lo estaban llevando a un territorio peligroso. Sus entrenadores le gritaban instrucciones desde la esquina, pero él parecía hipnotizado por el baile mortal del maromero. Las estadísticas del round fueron reveladoras. Páez había conectado 63% de sus golpes de poder, mientras que Félix apenas alcanzaba el 31%. Era una demostración de cómo la técnica y la inteligencia podían superar la fuerza bruta incluso en condiciones adversas. Los rounds quinto y sexto fueron un festival de violencia controlada y arte marcial. Páez había encontrado su ritmo perfecto. Esquivaba la mayoría de los ataques de Félix con movimientos que parecían coreografía y respondía con combinaciones devastadoras que resonaban por todo el recinto. En un momento memorable del quinto round, Páez se agarró literalmente de las cuerdas superiores como si fuera un trapecista y comenzó a hacer pasos de baile mientras Félix intentaba alcanzarlo. La multitud estalló en una mezcla de risas y aplausos, pero cuando Félix finalmente se acercó, Páez soltó las cuerdas y conectó un uppercut de izquierda que hizo que su oponente se tambaleara hacia atrás. El árbitro Gibson se estaba volviendo cada vez más estricto. Se acercó a Páez varias veces durante estos rounds, advirtiéndole que mantuviera la pelea dentro de los parámetros normales del boxeo. «Esto no es un circo», le gritó en una ocasión, pero Páez simplemente sonrió y continuó con su espectáculo mortal. Chuck Bodak trabajaba frenéticamente entre rounds para mantener cerrado el corte de su peleador. La herida había dejado de sangrar activamente, pero seguía siendo una bomba de tiempo. Un golpe directo en el lugar exacto podría reabrir la herida y forzar una detención médica de la pelea. El séptimo round comenzó con una tensión palpable. Ambos peleadores habían mostrado sus cartas y ahora era cuestión de quién podría mantener su nivel por más tiempo. Pero a mitad del round, ocurrió un incidente técnico que aumentó aún más la tensión. La cinta de uno de los guantes de Páez se soltó. Gibson detuvo inmediatamente la pelea y llamó a los asistentes para solucionar el problema. Durante esos tensos minutos, ambos peleadores permanecieron en el centro del ring, mirándose fijamente. La sangre seca en el rostro de Páez le daba un aspecto guerrero primitivo, mientras que Félix respiraba pesadamente, mostrando el desgaste de 6 rounds de perseguir a un fantasma elusivo. Cuando se reanudó la acción, algo había cambiado en la dinámica de la pelea. Félix parecía más desesperado, más impaciente. Sus golpes se volvían menos precisos, pero más salvajes, como si presintiera que el tiempo se le acababa. Páez, por el contrario, parecía haber encontrado una segunda reserva de energía. El round terminó con Páez dominando claramente, pero todos en el recinto sabían que se acercaba el momento decisivo. La tensión era tan densa que se podía cortar con cuchillo. El octavo round comenzó de manera diferente. Desde los primeros segundos, era evidente que algo había cambiado en Ramón Félix. Sus movimientos eran más lentos, menos coordinados. Sus ojos tenían una expresión vidriosa que los veteranos del boxeo reconocieron inmediatamente. Era el look de un peleador que había absorbido demasiado castigo. Páez lo notó de inmediato. Su instinto de showman se transformó en preocupación genuina cuando vio que Félix se tambaleaba sin haber recibido un golpe directo. Era evidente que el acumulado de 7 rounds de castigo había cobrado su factura y el tijuanense estaba en territorio peligroso. En una demostración de humanidad que sorprendió a todos, Páez comenzó a señalar al árbitro Gibson, indicándole con gestos desesperados que su oponente estaba en problemas serios. Era un contraste impactante. El mismo hombre que había convertido la pelea en un espectáculo circense ahora mostraba una preocupación genuina por el bienestar de su rival. Pero Gibson, concentrado en mantener el control de la pelea,
no captó inmediatamente las señales de Páez. El árbitro estaba posicionado en un ángulo que no le permitía ver claramente el estado real de Félix, y las reglas del boxeo dictaban que la pelea debía continuar hasta que él determinara lo contrario. Los últimos 2 minutos del octavo round fueron los más dramáticos de toda la velada. Páez, claramente conflictuado entre su deseo de ganar y su preocupación por Félix, alternaba entre conectar golpes devastadores y gesticular al árbitro para que detuviera el combate. Félix, en un estado que solo puede describirse como supervivencia pura, intentaba mantenerse en pie más por instinto que por conciencia. Sus piernas traicionaban cada movimiento, sus brazos colgaban como pesos muertos y sus ojos habían perdido el enfoque que caracteriza a un boxeador en pleno uso de sus facultades. La multitud del Hilton había pasado de la emoción al silencio incómodo. Incluso los fanáticos más sanguinarios del boxeo podían ver que algo estaba terriblemente mal. Los gritos de ánimo se habían transformado en murmullos preocupados. En los últimos 30 segundos del round, Páez tomó una decisión que definiría su legado para siempre. En lugar de buscar el nocaut espectacular que todos esperaban, se acercó a Félix con una combinación medida y precisa, un gancho de izquierda seguido de una derecha descendente que envió al tijuanense directamente a la lona. No fue un golpe sádico ni excesivo, fue el golpe de un profesional que entendía que era mejor terminar la pelea de manera controlada que permitir que continuara un castigo innecesario. Félix cayó como un árbol talado, sus brazos extendidos, completamente inconsciente antes de tocar la lona. Gibson no necesitó contar, se arrojó inmediatamente sobre Félix para protegerlo mientras hacía la señal universal de pelea terminada. El cronómetro marcaba 2 minutos y 3 segundos del octavo round cuando la pelea oficialmente llegó a su fin. Lo que ocurrió inmediatamente después del knockout reveló el verdadero carácter de Jorge Páez. En lugar de celebrar su victoria con sus acrobacias características, se dirigió inmediatamente hacia donde yacía Félix con una expresión de genuina preocupación en su rostro ensangrentado. Félix permanecía inconsciente, sus brazos completamente relajados como si fueran de gelatina. Los médicos del ring corrieron inmediatamente para atenderlo, pero era evidente que su condición era seria. Tuvo que ser ayudado a salir del ring y fue trasladado directamente al hospital para observación y tratamiento. Páez, el mismo hombre que había convertido el boxeo en teatro durante 7 rounds, ahora mostraba el lado más humano del deporte. Se quedó en el ring hasta asegurarse de que Félix estuviera siendo atendido adecuadamente, y solo entonces permitió que su equipo celebrara la victoria. Chuck Bodak trabajó inmediatamente en el corte de su peleador, que había permanecido cerrado durante toda la pelea. Gracias a su experiencia, la imagen de Páez con medio rostro cubierto de sangre seca, preguntando por el estado de su oponente, se convirtió en una de las fotografías más icónicas del boxeo de los años 90. Esa noche del 13 de marzo de 1993, Jorge Maromero Páez no solo ganó una pelea por nocaut técnico, ganó el respeto de un deporte que durante años había cuestionado si era un boxeador serio o simplemente un artista disfrazado. Demostró que se podía ser entretenedor y guerrero al mismo tiempo, showman y deportista, artista y profesional. Pero más importante aún, demostró que detrás de toda la teatralidad había un corazón que entendía la diferencia entre ganar una pelea y destruir a un ser humano. La pelea contra Ramón Félix se convirtió en leyenda no solo por el espectáculo, sino por el momento en que el payaso se quitó la máscara y reveló al hombre noble que siempre había estado debajo. ¿Qué opinas? ¿Crees que el referí debió detener la pelea? Deja tus comentarios. Y no olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima pelea.